Saludos, mi nombre es Samuel y hoy les vengo a presentar los anuncios de esta semana. Los lunes tenemos oración vía WhatsApp de 9 a 10 de la noche. Martes, discipulado vía a nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Los miércoles tenemos estudio bíblico para los nuevos creyentes y cultos para damas, ambos vía Zoom. Los viernes tenemos culto aquí en el templo a partir de las 7:30. Y los sábados tenemos discipulado aquí en la iglesia a partir de las 5 para jóvenes y adolescentes, así que no te lo pierdas, te esperamos. Y los domingos como plato especial tenemos 3 servicios. El primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 9:30 y el tercero a las 11 de la mañana. Elige el horario que más te convenga. Eres más que bienvenido para participar con nosotros en esta hermosa programación. Te esperamos. ¿Cuánto dan gracias a Dios por estar aquí en la casa de Dios? Déjenme entrar en materia esta mañana. Voy a ir al libro de San Mateo capítulo 9. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice así la palabra. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Repito la palabra. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Levante sus manos al cielo y démosle gracias a Dios por su palabra esta mañana. Señor, es glorioso estar en la casa de Dios. Háblanos en la palabra, enséñanos en la palabra, llénanos más de ti, aumenta nuestra fe, fortalécenos en el Espíritu Santo y que seamos llenos de toda la bendición del Señor. Gracias, Padre, esta mañana en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén al Señor. ¿Quieren darle un aplauso al Señor esta mañana? El tema que nos dieron esta mañana la pastora es un tema muy glorioso porque es como los fundamentos de la fe nuestra. Déjenme decirle que el texto bíblico esta mañana dice que Jesús volvió a su ciudad y es lo que nosotros predicamos diciéndole a la gente que ¿a qué ciudad se refiere aquí el texto bíblico? Siempre la gente piensa que se refiere a Belén porque Belén es la ciudad donde Jesús nació, pero no se refiere aquí a Belén. Otras personas piensan que se refiere a Nazaret. A él le decían Nazareno porque vivió y se crió en Nazaret, no Nazareo, porque Nazareo es un voto, pero Nazareno es el gentilicio de la ciudad de Nazaret. Pero tampoco se refiere a Nazaret en este lugar. ¿A qué ciudad se refiere? Se refiere a la ciudad de Capernaum. ¿Por qué la ciudad de Capernaum? Yo quiero mudarme de un pronto al libro de San Lucas, Evangelio según San Lucas, y quizás algunos no van a entender por qué estoy bordeando esto para hablar un poco acerca del tema que los caballeros han escogido en esta semana. Dice el texto bíblico en Lucas capítulo 4 en el verso 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿A dónde está Jesús aquí? En Nazaret. ¿Y qué hace Nazaret con Jesús? Nazaret es una ciudad donde él se crió, pero la familiaridad, pero las tradiciones de Nazaret sacaron a Jesús de esa ciudad. ¿Sí? Dice el texto que no solo lo sacaron, lo llevaron a un lugar alto y trataron como de
lanzarlo de ese lugar, o sea, un intento de homicidio y un intento de asesinato al Señor Jesucristo. Intentaron matar al Señor Jesucristo. No solamente lo sacaron de la ciudad, sino que intentaron quitarle la vida al Señor Jesucristo. Y déjenme decirle, hay lugares que han sacado al Señor, hay lugares que Cristo ha sido expulsado de esos lugares, hay iglesias que han sacado a Cristo, hay familias que han sacado a Cristo de su lugar, hay naciones enteras que han sacado a Dios, han sacado a la Biblia y han sacado la presencia de Dios de su lugar. Pero yo no quiero sacar a Cristo de mi vida. Yo no quiero sacar a Jesús de mi casa. Yo no quiero sacar a Jesús. Alguien levante su mano y dele gloria al Señor. ¿Por qué Jesús, pastora, terminó mudándose de Nazaret? Porque en el texto bíblico dice que aquí lo expulsaron, pero él recogió lo que él tenía y se fue. Cuando estuvimos en Israel, Wendy y yo vimos un camino, nos enseñaron que hay un camino que conecta de Nazaret hasta la zona de Galilea donde está Capernaum, y ese camino lo cogió Jesús por el monte, lo cogía de vez en cuando, pero esta vez lo cogió por última vez y dijo: ya me voy de aquí. ¿Por qué Jesús se va de esa ciudad? En Marcos capítulo 6 explica la razón por la que Jesús se va. Si ustedes quieren quizás caminar conmigo, van a encontrar en Marcos que dice el texto que él intentó hacer milagros en Nazaret, pero no pudo. Yo no estoy hablando como que de un ministro intentó ministrar y hacer milagros en Nazaret. Estoy hablando que era el Señor Jesucristo, era Dios mismo. Y Dios mismo en el capítulo 6, estando en esa ciudad, intentó sanar los enfermos y no pudo hacer los milagros. Estoy en Marcos capítulo 6 y dice que la incredulidad era tan grande de esa ciudad que no pudo sanar los enfermos. ¿Sí me entiende alguien esta mañana aquí? Déjeme ver la mano levantada de lo que me están entendiendo. Una ciudad lo expulsa, pero él decide irse por causa de la incredulidad de esa ciudad. Así que la incredulidad de nosotros, la falta de fe en nosotros, el no creer en Él, el no creer en su palabra, el no creer en sus promesas, va a sacar al Señor de nuestras vidas, de nuestras casas y aún de nuestras iglesias. Lo puede sacar el Señor. Tú lo puedes sacar, y a lo mejor, pastor, pero yo no, al Señor yo no lo quiero sacar. Sí lo podemos sacar cuando no le creemos a Él, cuando no creemos su palabra, cuando no creemos en sus promesas, lo estamos echando fuera, porque Él es el autor y consumador de la fe, y donde el Señor está, hay gente que le cree, hay gente de fe, hay gente que confía en Él. Alguien que le dé gloria al Señor esta mañana. Cuando Jesús llega a la ciudad de Capernaum, y el primer día que llega va a una sinagoga, y en esa sinagoga hace un milagro, y allí estaba Pedro. Eso está en Marcos, está en los evangelios, pero en Lucas capítulo 4 dice que ahí rápido que sale de Nazaret, llega. Nazaret no lo quiere, Nazaret no cree en él, Nazaret no ve los milagros porque no puede sanar a la gente porque no tienen fe. Ahora cuando él llega, dice el capítulo 4, miren cómo la Biblia lo pinta mejor que nosotros. Cuando él llega, de inmediato en la sinagoga, dice, descendió, verso 31 del capítulo 4 de Lucas, descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba. Allí podía enseñar Jesús, podía predicar porque la gente estaba oyendo. Y ahí mismo en ese lugar un hombre vino con un espíritu del demonio y Jesús liberó al hombre. Es un milagro de liberación. Dice el texto que el demonio salió, y cuando Jesús sale de allí, dice también el texto bíblico, entonces Pedro lo toma de la mano y le dice: yo quiero que tú vengas a mi casa. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? El apóstol Pedro, cuando ve por primera vez a Jesús ministrando en la sinagoga, ve que Jesús hace milagros, y Pedro dice: a este hombre me lo llevo yo definitivamente para mi casa. Y Pedro le dijo a Jesús: vente para mi casa y te puedes quedar a vivir en mi casa si tú quieres, Señor.
está en el texto bíblico. Dicho sea de paso, pastora, cuando fuimos a Israel vimos que las casas de gente como pobre, como Pedro, nada más tenía una habitación. Y todavía la casa de Pedro está en Israel. Cuando uno vaya, ahí están las ruinas y se ve la habitación en el centro, que era la única que había en la casa de Pedro. El doctor Pagán nos enseñó esa casa y nos dijo: esa es la casa de Pedro, esa es la habitación. Es decir, que Pedro esa noche tomó a Jesús, se lo llevó a su casa y le dio la única habitación de su casa, se la dio a Jesús para que Jesús durmiera en su casa. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana en la iglesia? Pero ¿qué le pasa a Pedro? Cuando Pedro se lleva a Jesús y dice: entonces cuando Jesús entra en la casa de Simón, encuentra a un enfermo. La suegra de Pedro estaba enferma y dice el texto que de inmediato se inclinó hacia ella, reprendió la fiebre. ¿Por qué reprendió la fiebre? ¿Qué les parece a usted? ¿Por qué Jesús reprende una fiebre si lo único que se reprende es al diablo, al demonio o a una persona? Tú no puedes reprender un banco, tú no puedes reprender el aire acondicionado, tú no puedes reprender algo así. ¿Por qué Jesús reprende la fiebre? Porque en esa fiebre había un espíritu de enfermedad. Y muchas de las enfermedades que la gente tiene no son orgánicas, ni son de producto biológico, ni hereditario. Pueden también ser espíritus de enfermedades que están sentados en el cuerpo de la gente. Y a veces lo que se necesita no es orar por sanidad, lo que se necesita es reprender el demonio que está en el cuerpo. Y cuando el demonio sale, la gente entonces recibe la sanidad divina en el cuerpo. Eso fue lo que pasó con la... Entonces Jesús le sana la suegra a Pedro. Y luego en la tarde, dice pastora, el verso 40, al ponerse el sol, vinieron enfermos de todos los lados y los sanó a todos. Hizo un culto de milagros frente a la casa de Pedro. Un culto de milagros como a las 6 de la tarde, cuando ya el sol se está ahí. Hizo un culto de maravillas y le sanó, aparte de la suegra, sanó a toda la comunidad, toda la comarca, toda la tribu alrededor. La gente recibieron los milagros de Dios y fueron todos sanados. Y cuando Pedro ve eso, Pedro dice: wow, tremendo lo que está pasando con este hombre. Luego, esa noche, mientras Jesús duerme en la casa de Pedro, Pedro se va a pescar, pero no pesca nada. No consigue nada. Al no conseguir nada, llega, se encuentra con Jesús, habla con él y Jesús entonces le dice: Pedro, vuélvete a pescar otra vez. Y Pedro le dice: óyeme, pero yo me he pasado la noche entera y aquí el pescador soy yo. Señor, ¿cómo puede ser? Pero está bien, si tú lo dices, yo lo hago. Esa es la diferencia de Nazaret a Galilea. Que Jesús decía algo en Nazaret y nadie creía. Ahora Jesús le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y tira la red para pescar. Y Pedro dice: el pescador soy yo, el veterano aquí soy yo, el que tiene la experiencia del pez, eso soy yo. Pero yo no tengo que poner mi profesión por encima de Jesús. Yo no tengo que poner mi experiencia por encima de Jesús. Yo voy a hacer lo que diga Jesús. Alguien dele gloria al Señor. Y dice el texto que Pedro procedió a hacer lo que Jesús, es lo que nos va a dar la victoria a nosotros, es hacer lo que Jesús diga. Hacer lo que Jesús diga. Alguien levante su mano en esta iglesia esta mañana. Hacer lo que Jesús diga nos va a dar la victoria a nosotros. Entonces, después de eso, Pedro cae de rodillas y le dice: Señor, tremendo lo que tú has hecho. Ahora, Pedro le presta su barca a Jesús, Pedro le da su casa a Jesús. Luego en el texto bíblico aparecen a Pedro pasándole cosas tremendas que a otros no le estaban pasando. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? El tema de esta mañana es volviendo a la esencia, lo que nos dio fundamento, lo que nos vio nacer a nosotros. ¿Qué fue lo que Pedro hizo que se hacía antes que no se hace ahora? Pedro tomó a Jesús y se lo llevó a su casa y comenzó a caminar con Jesús, comenzó a escuchar las palabras de Jesús. Todo lo que Jesús enseñaba, Pedro lo escuchaba. Todo lo que Jesús hacía, Pedro lo veía.
Todo lo que Jesús decía, Pedro estaba expuesto a las palabras de Jesús, a la unción de Jesús, a la enseñanza de Jesús, a todo lo que Jesús hacía. Pedro lo estaba viendo, y entonces el caminar con Jesús le cambió la vida a Pedro. ¿Alguien está aquí conmigo esta mañana? Le cambió la vida a Pedro de tal forma que comenzaron entonces a pasarle cosas tremendas a Pedro. ¿Qué cosas le pasó a Pedro que a nadie más le pasó? Número 1, caminó sobre las aguas. Número 2, subió al monte de la transfiguración. Y cuando subió al monte de la transfiguración, Jesús se llevó a 3 y entre ellos estaba Pedro. Pedro oyó la voz del Padre que habló allá en la transfiguración. Pedro vio la luz y la gloria que vino sobre Jesús cuando estaba en la transfiguración. Jesús le dio a Pedro experiencias espirituales tremendas. Además, un día Pastora Marlene le dijo a Pedro roca. Lo llamó roca. Dicho sea de paso, Jesús le cambió el nombre a Pedro porque era Simón, y luego le puso Pedro, Petra, que significa piedra. Jesús le cambió el nombre a Pedro. Jesús le dio unción de milagros a Pedro. Jesús le dio experiencias tremendas a Pedro, y todo esto le está pasando por haber Pedro tomado a Jesús y llevado a Jesús a su casa y a su vida, para que esté con él, para caminar con él y para vivir para él. Alguien dele gloria al Señor en esta mañana. En el libro de los Hechos, capítulo 3, Pedro está frente a un paralítico que está ahí ese paralítico tenía 38 años. 38 años significa que ese paralítico estaba vivo en la época de Jesús. ¿Sí recuerdan? O sea, el paralítico de la puerta de la Hermosa, Jesús lo había visto varias veces. Dicho sea de paso, Jesús lo veía todos los días. En la última semana que Jesús vivió en Jerusalén, veía ese paralítico todos los días. Porque él entraba al templo, dice el texto, todos los días entraba y salía. ¿Por qué Jesús no sana a este hombre? ¿Por qué Jesús no procede a hacer milagro de sanidad para este hombre? ¿Cuántos lo saben esta mañana? Jesús no sanó a este hombre, pastora, porque, bueno, si Jesús sanaba a este hombre, a lo mejor, pues, algunos se iban a gozar del milagro, pero Jesús prefirió dejar este milagro para que fuera Pedro que hiciera el milagro. Observen que en el capítulo 3 del libro de los Hechos, Pedro ora por él, le da una palabra, el hombre se levanta, y luego dice el texto que se convirtieron, ¿cuánto? 5,000 personas. Así que Dios es maravilloso. Jesús entendió: si lo sano yo, a lo mejor nadie se convierte. Si se lo dejo a Pedro, 5,000 se van a convertir al Señor. Y así es. Los milagros son para que la gente venga a los pies de Jesús. Los milagros son para que la gente conozca a Cristo. ¿Y por qué le pasa a Pedro? Porque Pedro comenzó a tener las mejores experiencias. Ahora el texto bíblico dice: Pedro y Juan subían al templo la hora novena, la de la oración. Y después que Pedro está orando en el templo, luego habla del milagro que pasa. Entonces Pedro aprendió de Jesús mientras estaba con él que el secreto de la unción estaba también en la oración. Y en la iglesia primitiva había una hora voluntaria para la oración. Cuando yo me convertí al Señor, en mi iglesia todos los días a las 3 de la tarde había oración. Aquí en esta iglesia, yo recuerdo mi suegra, Wendy, a las 3 de la tarde todos los días había oración. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? En la iglesia primitiva había una hora separada para la oración. No era a ver si déjame orar a ver porque ya no estoy haciendo nada. Era un tiempo separado, voluntario, definitivo en la agenda para orar y hablar con Dios. Alguien dele gloria a Dios en esta mañana. ¿Cuántos quieren volver a la esencia de lo que están aquí? Si queremos volver a la esencia, ¿cuál es la esencia del evangelio? Que Cristo
sea glorificado, que el evangelio sea enseñado, que los milagros pasen entre nosotros, que volvamos a la oración profunda en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Así que Pedro y Juan iban a la oración común de ellos, que era la de la iglesia, porque habían dos tipos de oración: la oración personal y la oración colectiva o corporativa o congregacional, y a esta él iba. Pero cuando Pedro iba a esa oración, este hombre se encuentra con Pedro y Pedro entonces ora por él, le da la palabra, el hombre se levanta, ocurre el milagro, 5,000 se convierten. Pero estas no son todas las cosas buenas que le está pasando a Pedro. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 15, dice que a Pedro le estaba pasando algo tremendo. ¿Qué era? Sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar, ¿quién? ¿Por qué no la sombra de Juan? ¿Por qué no la sombra de Lucas? ¿Por qué no la sombra? Eran hombres de Dios todos. Pero el único protagonista aquí es Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro fue el único que dice la Biblia que le dio su casa al Señor Jesucristo. Pedro fue el único que le prestó sus barcas a Jesús. Pedro fue el único que le dijo al Señor: contigo voy hasta el final. Y como Él le dio su vida, como Él le dio su casa, como Él le dio su barca, como Él le dio todo lo que Él tenía, Jesús entonces ahora le da lo mejor de la unción, lo mejor del poder de Dios. Alguien déle gloria al Señor en esta mañana. Ahora, ¿cómo nosotros podemos volver a nuestra esencia, a nuestros orígenes? A la manera antigua de hacer las cosas. Antes, para manejar los barcos, había que tener una brújula, un aparatico pequeño. Pero ahora no, ahora hay unos satélites y por el GPS usted se ubica en cualquier parte del globo y ahora mismo yo puedo saber dónde está cualquiera. Pero antes no era así. Pero antes la gente conocía. No por meteorología, cuando iba a llover, la gente decía: hoy va a llover, hoy va a hacer calor, hoy va a pasar esto. Los campesinos decían: viene esto, porque podían oler, percibir y ver las señales por la experiencia que tenían. Los médicos antes no tenían termómetro porque no se había inventado. ¿Cómo sabían los médicos que la gente tenía, por ejemplo, fiebre? Lo tomaban de la mano, le ponían el tacto y así sabían las señales. Hay que volver a la manera antigua de hacer las cosas. Como la iglesia primitiva tomaba las decisiones. Oraban al Señor y el Espíritu Santo decía: hagan esto, hagan aquello, y seguían las señales que el Espíritu le daba. ¿Alguien está aquí conmigo esta mañana? Nosotros somos tan profesionales en el oficio, nosotros ya nos hemos preparado en todo, y ahora cuando vamos a hacer algo, ¿sabe lo que hacemos? Consultamos los economistas, consultamos al Google y cómo se hace esto y cómo se hace aquello. Y la gente que no sabe cocinar, ahora sí fácil, nada más tiene que poner ahí: ¿cómo se hace una pechuga a la plancha? Rápido que el Google le dice: ¿cómo se hace esto? Y todo el mundo sabe. Pero antes yo veía como que las mujeres le daban la gloria a Dios hasta cocinando. Porque antes, ahora todo el mundo hace y deshace. Pero antes yo veía mujeres que decían: el Señor se glorificó conmigo, porque yo puse unas habichuelas y de repente estaban saladas las habichuelas, pero Dios me puso en el corazón: búscate 2 o 3 papas y échale esa papa. Y al final venían aquí al culto y decían: Dios se glorificó con las habichuelas y quedaron sabrosas porque Dios me enseñó. Antes le dábamos la gloria al Señor que nos dirigía a hacer las cosas. ¿Quieren darle gloria a Dios en esta mañana? Tenemos que volver a la manera antigua de hacer las cosas. El Espíritu Santo decía hacia dónde tenía que ir la gente. El Espíritu Santo decía
qué tenía que hacer. Yo trabajé con Gigi Ávila muchos años y a Gigi Ávila a veces lo invitaban a las campañas y Gigi Ávila recibía las cartas y él decía, ahora yo tengo que orar para ver lo que el Señor me dice. Esa es la manera antigua de hacer las cosas. Ser dirigidos por el Espíritu Santo, escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Y yo creo que muchos de nosotros a tal extremo nos fuimos. Porque, pastora, cuando yo me enamoré de Wendy, yo recuerdo, y esto es historia patria, y gloria a Dios que ella no está aquí para que yo no me tire piedras. El problema es que yo le dije al Señor, si tú no me dices cuál va a ser mi esposa, pues yo no me voy a enamorar. Y en el barrio, en el Sánchez Libertad, me dijeron, usted se está yendo al extremo. Y yo dije, no, el Señor a mí me tiene que decir cuál es mi esposa. Y Él me lo tiene que hablar. Entonces, en San Francisco de Macorís, hay un profeta amigo de Serrano, el hermano Moisés, y me dijo, el Señor me dice que tu esposa se va a llamar así. Y me lo escribió, Wendy. Y yo tomé mi papelito y lo guardé y lo traje para acá, para Santiago. Ese día, cuando yo llegué aquí, terminábamos nosotros de comenzar la asociación de jóvenes. Y el primer retiro de la asociación de jóvenes fue aquí en la senda, aquí un sábado. Y yo vi a Wendy ahí, yo estaba ministrando, oré por ella. Ella recibió el bautismo del Espíritu Santo aquí en este altar. Habló en lenguas ese día. Yo la vi, me pareció tan, qué linda ella, qué preciosa. Aleluya. Y yo me fui. Y cuando yo me voy, entonces yo llego, estamos en la universidad los dos y a veces nos veíamos y estábamos en la directiva y yo le puse una señal al Señor. Estaba yo en la universidad y yo salí de UTESA y cuando yo salí, yo, el Señor, tú me diste una palabra que se iba a llamar Wendy, ¿qué me dices ahora? Si ella hoy no le dan clase, es una señal de que realmente me hablaste tú y que no fue una sugerencia. Pues radicales nosotros, ¿no? Y ese día cuando ella iba saliendo, ella sale afuera de la universidad, yo estaba en el frente y ella sale y me dice, ¿no sabes que el profesor dijo hoy que no se podía, que no iba a dar clase, que él tenía otro compromiso? Y yo comencé a temblar de arriba abajo y dije, esto es en serio, esto es en serio. Esta señal, ella tenía varios pastores que estaban orando por ella, son hombres tremendos de Dios, pero yo tenía una palabra del Señor. Y la palabra de Dios permanecen para siempre. Ya no los voy a cansar más porque yo tengo muchas cosas más. Y lo puedo cansar, lo puedo molestar con este testimonio. Pero déjenme decirle, la manera antigua de hacer las cosas es preguntándole a Dios, ¿qué quieres tú de mí? Y entonces hacer lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Así yo conocí al Señor y así voy a seguir creyendo lo que Él dice. ¿Qué hizo Pedro? Pedro está orando, pastora, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, pero más adelante dice el texto que Pedro está antes de llegar donde Cornelio, capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro estaba en una azotea y era hora de almuerzo, era hora de comer, dice la Biblia en Hechos 10. Y mientras era hora de comer, ¿qué se hace a la hora de comer? ¿Alguien sabe? Ay, gloria a Dios, tremendo. ¿Qué se hace a la hora de comer? Pues comer. Y Pedro a la hora de comer, dice la Biblia, que subió a una azotea y se puso a orar. Así que Pedro oraba a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, que era la hora novena en Israel, es las 3 de la tarde de República Dominicana. Él estaba orando a las 3. Pero aquí en Hechos capítulo 10 dice que él en la hora de almuerzo, él también estaba orando. Entonces dime una cosa, este hombre oraba a tiempo y fuera de tiempo. Y mientras él está orando, dice el texto, que le vino una visión del Señor. Cuando tú oras a tiempo y fuera de tiempo, el Espíritu Santo va a venir a hablar contigo. El Espíritu Santo te va a traer una visión, te va a dar visiones. ¿Cuántos le gustaría como que Dios le hable a usted?
Ore a tiempo y fuera de tiempo. Dígaselo al que está a su lado, a tiempo y fuera de tiempo. Eso es la manera antigua, porque me dijeron que había que volver a la esencia aquí. Si queremos volver a la esencia, tenemos que hacerlo como lo hacían los santos de Dios que caminaron con Dios. Gigi Ávila tenía 3 relojes que lo levantaban a las 3 de la mañana. La pastora Luz era quien le cocinaba a Gigi Ávila cuando él venía a veces aquí. Aquí estaba. Y déjenme decirle, tenía 3 relojes. Y esos 3 relojes, uno sonaba a las 3:55, otro a las 4 y otro, eran 3 relojes. Sonaban y sonaban y sonaban. Porque a las 4 de la mañana él se levantaba a orar y oraba de 4 a 8. Yo hacía ese periodo de oración con él cada vez que él venía. Me quedaba y oraba con él de 4 a 8. Cuando se levantaba, desayunaba y decía, vamos a pata, otro periodo de oración de 9 a 12, a orar de nuevo de rodillas. Y yo a veces decía, yo no aguanto esto. Yo echaba humo hasta por la nariz. Y yo decía, ¿cómo aguanta? ¿Qué le digo más al Señor? Ya oramos 4 horas, yo no tenía más que decirle al Señor. Luego se paraba a mediodía, almorzaba, terminaba de almorzar y descansaba algo. Y en la tarde, en un estadio lleno con 20,000 personas, y ahí el Estadio Cibao, en el Quisqueya, en el Estadio Olímpico con 50,000 personas, y luego veíamos nosotros los paralíticos caminando, cancerosos siendo sanados, los sordos oyendo, ciegos viendo milagros, y la gente se maravillaba viendo esto, pero la gente no sabía que este hombre no dormía desde las 4 de la mañana para hablar con Dios. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Si nosotros queremos volver a las primeras obras, si nosotros queremos volver a la esencia original del evangelio, vamos a tener que hacer las cosas como se hacían antes. ¿Cómo se hacían antes? Llevándose a Jesús para mi casa. ¿Por qué dice para tu casa y no para la iglesia? Porque aquí estamos todos expuestos a Jesús. Y cuando salgamos de las puertas de la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos que son especiales, aquí levantan las manos, aquí lloran, aquí gritan, aquí le hacen promesas a Dios, pero cuando salen se olvidan del Señor, se olvidan de su palabra. Y yo terminé el tiempo ya, pero yo les digo, hay que tomar a Jesús y llevarlo a la casa, comunión con el Señor. Hay que hacer lo que hacía Pedro. Me lo llevo para mi casa y soy un hombre de oración a tiempo y fuera de tiempo, y las cosas más gloriosas nos van a pasar a nosotros que hagamos eso para el Señor. Ponte de pie conmigo y démosle por esta palabra. ¿Quiere levantar su mano al cielo? ¿Alguien quiere levantar su mano? Aleluya, hay mucha unción aquí en este servicio. Levante sus manos y dele gracias a Jesús. Yo no sé, algunos no la levantan. Levanten sus manos al Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Y este es el llamado del Señor. Hay gente que ha sacado a Jesús, pero esta iglesia no va a sacar a Jesús. Pero este pueblo no va a sacar a Jesús. Nos lo vamos a llevar para nuestras casas. Gracias, Señor, en esta mañana. Alguien dele gloria al Señor conmigo. Alguien dele gracias al Señor conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Quieren darle gracias al Señor. Hay mucha unción ahora, pero yo no sé, algunos están tímidos. Vamos, levántale tus manos al Señor y dale gracias. Porque es una decisión que hemos tomado. Que Jesús vuelva a mi casa. Que Jesús sea mi amigo. Ya no llamaré siervos, los llamaré amigos. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Vuélvenos a las primeras obras, Señor. Vuélvenos a nuestros orígenes, al amor por Cristo, al amor por la palabra, al amor al Espíritu, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Rabajanda, rabasanda, rabajaya. Gracias, Señor. Amén. Vamos, levanta tus manos y dale gloria al Señor. Adoremos a Cristo.
Oh, rabajanda, rabajaya, rabasanda. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias a Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, en esta mañana que nos bendigas, que fluyas para nosotros y que traigas también sanidad, medicina sobre nosotros, que te lleves toda carga de opresión y traigas salud divina. Yo te pido, si hay alguien enfermo aquí ahora, Señor, tócalo y sánalo. ¿Cuántos están orando conmigo? Oremos por los que están enfermos, los que están afligidos. Yo te pido, Señor, que sanes, que bendigas. Yo reprendo al espíritu de enfermedad. Yo reprendo al espíritu maligno que trae dolencias y enfermedades. Le mandamos ahora que salga fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te pido que traigas sanidad ahora. Déjenme decirle esta palabra que estoy recibiendo del Señor. Estoy recibiendo del Señor que alguien está recibiendo una sanidad en su espalda. Y es como si fueran tus discos, los discos tuyos. Yo no sé si tienen como unas hernias, algo. Tu cadera. Y Dios está tocándote ahora y está trayendo sanidad divina sobre tu cadera ahora mismo. Recibe ese milagro en el nombre de Jesús. El Señor te está tocando ahora y el fuego de Dios está trayendo sanidad sobre ti. Gracias, Señor, por esta unción. Hay mucha unción sobre este lugar. Quiero que le demos gracias al Señor. Y esta persona que está recibiendo sanidad, multiplica este milagro, Señor. Multiplícalo ahora en el nombre de Jesús. Oh, rabajanda, rabasanda, rabajaya. Rabasanda, rabajanda, rabajaya. Alguien está recibiendo un milagro porque tiene como un descontrol en tu sueño. No puedes casi dormir. Muy raro que puedas dormir y das mucha vuelta en tu cama y ya el cuerpo está como acostumbrado, pero está desequilibrado tu cuerpo. Quiero que vengas al frente rápido y vengas ahora porque es el día de tu liberación. El Señor ha visto tu oración con amor. Rabajanda, rabajanda, rabajanda. Dale gracias al Señor porque Él bendice a los que son fieles para Él. ¿Quieren darle gracias al Señor, iglesia? Vamos, el Espíritu de Dios se mueve, rabajando. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Yo reprendo la enfermedad en este lugar en el nombre de Jesús. Rabacanda, ramajanda. Alguien tiene un problema aquí, como un descontrol hormonal. Y tú sientes como que te falta el aire, como que te falta el oxígeno. Y todo tu tiroides está como desequilibrada. El Señor te está tocando ahora. Este es el día. Son milagros lo que Dios está haciendo aquí. Así nos sorprende. El Señor nos sorprende a nosotros. Toma tu milagro ahora, que este es el día tuyo. Quiero que levante tus manos y le dé gloria a Dios por lo que Dios está haciendo aquí en este lugar hoy. Gracias, Señor. Abasanda Ramaha. ¿Cuántos levantan sus manos y dan gloria al Señor? La unción del Señor que está aquí, recíbelo ahora.